Israel continuó desobedeciendo a Dios. Habían caído en la adoración de ídolos y no habían cumplido el mandamiento de Dios de adorarlo solo a Él. Por esto, el castigo de Dios sobre Israel fue duro, y Él los entregó en manos de los madianitas. Durante 7 años, Israel sufrió terribles dificultades bajo la opresión de los madianitas, quienes junto con los amalecitas y la gente del este saquearon el ganado y los productos de Israel sin dejar ninguno para uso de Israel. La gente se quejó a Dios y Él les envió un profeta para explicarles que esta dificultad les había llegado debido a su pecado y desobediencia. Durante esa época había un hombre llamado Gedeón. Un día, mientras golpeaba el trigo en un lagar para esconderlo de los madianitas, un ángel del Señor se le apareció y le dijo: «El Señor está contigo, oh poderoso hombre de valor». Gedeón no se sentía muy valiente o muy feliz. Si el Señor está con nosotros, entonces ¿por qué sufrimos tanto y por qué estamos oprimidos por los madianitas? El Señor entonces miró a Gedeón y dijo: «Ve y libera a Israel de las manos de los madianitas». Gedeón quedó conmocionado. ¿Cómo él, un joven del clan más débil de la tribu de Manasés, podría liberar a Israel de los madianitas? El Señor le aseguró a Gedeón que estaría con él. Dios iba a darle la fuerza para luchar con los madianitas y Él les daría la victoria. Gedeón estaba incrédulo. Si eso era cierto, necesitaba asegurarse de que Dios iba a salir adelante. Luego, procedió a pedirle al ángel del Señor una señal. «Si me vas a proteger y ayudar, entonces dame una señal y te creeré». Gedeón se apresuró a su casa para preparar una ofrenda de comida a Dios. Cuando Gedeón volvió, el ángel le dijo que colocara la carne y los panes en una piedra y entonces tocó la comida con su báculo. Inmediatamente el fuego surgió y consumió toda la ofrenda de alimentos. En ese momento, el ángel del Señor desapareció de la vista de Gedeón. Dios acababa de darle a Gedeón una señal poderosa. Aquella noche, Dios continuó trabajando en el corazón de Gedeón, preparándolo para la gran tarea que se avecinaba. Le dijo a Gedeón que derribara la estatua de Baal que su padre construyó y que cortara la imagen de Asera que estaba a su lado. Estos dioses falsos fueron los que metieron a Israel en problemas. Israel seguía siendo tan tonto como para creer que una estatua de madera podría ayudarlos, en lugar de confiar en el único Dios verdadero. Gedeón aún no estaba seguro de guiar a un ejército para enfrentarse a los madianitas, así que le pidió a Dios otra señal. En esta ocasión iba a poner un vellón de lana afuera durante la noche. Si hubiera rocío en el vellón y nada en la tierra seca, estaría seguro de que Dios estaba con él. Tal y como pidió Gedeón, así sucedió. A la mañana siguiente, Gedeón descubrió que el vellón estaba húmedo, pero el suelo a su alrededor y por todas partes estaba seco. Dios escuchó la solicitud de Gedeón y le dio una señal. Pero el pobre Gedeón aún estaba asustado y necesitaba más pruebas. Gedeón luego pidió una reversión de la primera señal. Esta vez le pidió a Dios que mojara el suelo, pero que mantuviera el vellón seco. A la mañana siguiente, Gedeón descubrió que el suelo estaba húmedo y el vellón estaba seco. Esta vez, Gedeón sabía que Dios realmente lo iba a utilizar para salvar a Israel de los madianitas. A la mañana siguiente, Gedeón y miles de hombres se reunieron esperando instrucciones del Señor. El Señor sabía que Gedeón tenía que comprender y ver con sus propios ojos la provisión y victoria de Dios. Para que esto ocurriera, el ejército de Gedeón debía tener menos hombres. Había demasiados guerreros. Si ganaban, desde luego se llevarían el mérito por sí mismos y no por Dios. Dios le dijo a Gedeón que dejara marchar a casa a todos los hombres que estuvieran asustados. Después de que Gedeón hiciera esta oferta, 22,000 de los 33,000 guerreros se marcharon. Solo quedaron 10,000, muy pocos hombres, para luchar contra los madianitas. Entonces, Gedeón se llevó a los guerreros que quedaban a un arroyo.
Dios le dijo a Gedeón que todos los hombres que se agacharan a beber agua como perros deberían irse a casa. Los que sostuvieran el agua con las manos podrían quedarse. Tan solo 300 hombres de los 10.000 quedaron allí. Según las órdenes de Dios, Gedeón envió a miles de guerreros competentes a casa, quedándose con un ejército de 300 hombres. Dios quería mostrar a Gedeón que la victoria provendría del poder de Dios y no de la fuerza de los hombres. Aquella noche, Gedeón y su pequeño ejército miraron hacia el enorme campamento de los madianitas. Gedeón confiaba en Dios, pero los madianitas eran muy numerosos. Dios les dijo que bajaran a su campamento y los espiaran. Cuando lo hizo, volvió lleno de valor. Una vez más, el Señor había fortalecido el corazón de Gedeón y por fin estaba preparado para la batalla. Con su minúsculo ejército, Gedeón lanzó el plan de ataque. Le dio a cada guerrero una trompeta y un frasco para ocultar la antorcha. En la oscuridad de la noche, rodearían el campamento del ejército madianita. Cuando Gedeón tocara su trompeta, sería una señal para que todos los demás tocaran la suya. Luego, romperían sus jarros y gritarían: «¡Por el Señor y por Gedeón!». Llevaron a cabo el plan al detalle. Cuando Gedeón dio la señal, los 300 hombres tocaron sus trompetas y destrozaron sus jarros de barro. El sonido del barro haciéndose añicos resonó en las montañas, llenando el valle con este ruido. Los madianitas se despertaron confusos y aterrados. Levantaron la vista hacia las antorchas parpadeantes a su alrededor y escucharon el sonido de los jarros rompiéndose y los agudos sonidos de las trompetas. No sabían qué hacer. Confusos, los madianitas tomaron sus armas y empezaron a luchar entre ellos, pensando que estaban luchando contra Israel. La confusión se expandió tan rápidamente que los madianitas huyeron. Gedeón y su ejército de 300 hombres los persiguieron y no les tomó mucho tiempo derrotar a los poderosos madianitas. Aquel día, Dios entregó a los madianitas en manos de Gedeón. El majestuoso poder de Dios volvió a demostrar que Él era el único Dios verdadero y Él quería bendecir y proteger a su gente. Lo único que tenía que hacer Israel era confiar en Dios y servirle solo a Él.